La cabaña de madera se alzaba temblorosa en el corazón de la sierra oaxaqueña, un refugio rústico devorado por el musgo y el tiempo. Javier, un hombre de 35 años con el rostro curtido por el sol, llegó esa noche buscando un respiro del bullicio de la ciudad. La lluvia de otoño golpeaba el tejado con dedos suaves, un tamborileo cálido que acariciaba los sentidos y prometía paz. Dentro, el crepitar de la chimenea llenaba el aire con un resplandor anaranjado, proyectando sombras danzantes sobre las paredes oscuras. Javier se dejó caer en un sillón gastado, un libro polvoriento en las manos, aunque sus ojos no seguían las letras. El aroma a leña quemada y tierra mojada se colaba por las rendijas, envolviéndolo en una calma frágil, casi sagrada. Afuera, el viento susurraba entre los pinos un lamento lejano que mecía la noche. Por un momento, sintió que el mundo se detenía, que el rugir de la tormenta era un regalo para su alma agotada. Cerró los ojos, dejando que el sonido de la lluvia lo arrullara, ignorando el leve cosquilleo que empezaba a trepar por su nuca, un eco inquieto que aún no entendía. La cabaña de madera se erguía solitaria en el corazón palpitante de la Sierra Mixteca. Oaxaca, un rincón olvidado donde el tiempo parecía haberse detenido entre los cerros rugosos y los árboles retorcidos. Las paredes, oscuras y ásperas, estaban cubiertas de musgo húmedo que brillaba bajo la luz tenue de un crepúsculo moribundo, mientras el tejado inclinado crujía con cada ráfaga de viento que anunciaba la tormenta. Javier, un hombre de 35 años, con el rostro curtido por el sol y las manos marcadas por años de trabajo, llegó esa noche con el alma agotada, buscando un refugio que lo arrancara del bullicio ensordecedor de la ciudad. Había dejado atrás las calles polvorientas de Oaxaca, el claxon de los taxis y el murmullo constante de la gente, para hundirse en la soledad abrasadora de este lugar perdido. La lluvia de otoño comenzó a caer, primero en gotas tímidas que golpeaban el tejado con un tamborileo suave, casi musical, que acariciaba los sentidos y prometía una paz esquiva. Dentro, el aire olía a leña quemada y a tierra mojada, una mezcla densa que se colaba por las rendijas de las ventanas mal selladas, envolviendo a Javier en un abrazo cálido pero frágil. La chimenea crepitaba con furia, las llamas danzando en un resplandor anaranjado que proyectaba sombras temblorosas sobre las paredes de madera, desgastadas por décadas de abandono. Javier se dejó caer en un sillón viejo, sus resortes oxidados gimiendo bajo su peso, y tomó un libro polvoriento que encontró en una repisa torcida. Las páginas amarillentas crujían entre sus dedos, oliendo a moho y a historias olvidadas, pero sus ojos no seguían las letras. En lugar de leer, se perdió en el sonido de la lluvia, un lamento dulce que resonaba en el tejado como si la noche misma estuviera susurrándole una canción secreta. Afuera, el viento rugía entre los pinos altos, un aullido grave que mecía los árboles con una furia contenida, mientras las ramas desnudas arañaban el cielo gris, pintado de nubes gordas y oscuras que se arremolinaban como un sudario enfermo. La cabaña no era un lugar de lujo. Sus paredes desnudas, su suelo de tablas gastadas y su cocina modesta hablaban de una simplicidad ruda, casi austera. Javier había llegado esa tarde, cuando las primeras gotas tímidas salpicaban el camino de tierra que serpenteaba desde el pueblo más cercano, un caserío olvidado donde las luces apenas titilaban entre la neblina.
Había alquilado este refugio con la esperanza de descansar, de poner distancia entre él y el caos que lo había devorado en la ciudad. Los gritos de los vendedores ambulantes, el humo negro de los camiones, las noches insomnes bajo un cielo que nunca oscurecía del todo. Aquí, en este rincón perdido, el mundo parecía detenerse, y por un instante, Javier sintió que podía respirar otra vez. Cerró los ojos, dejando que el calor de la chimenea lamiera su piel fría, que el aroma a madera quemada llenara sus pulmones, que el tamborileo de la lluvia lo arrullara como una madre paciente con un hijo inquieto. Pero había algo más en el aire, un cosquilleo leve, casi imperceptible, que trepaba por su nuca como una araña sigilosa. No lo notó al principio. Estaba demasiado perdido en la calma engañosa que lo envolvía, en el crujir suave de las llamas que devoraban los troncos con un hambre voraz. Afuera, la tormenta cobraba fuerza, las gotas cayendo ahora con un ritmo más pesado, más insistente, golpeando el tejado con dedos huesudos que parecían buscar algo dentro. El viento, antes un susurro lejano, se alzaba en un rugido hambriento, sacudiendo las ventanas con una violencia que hacía temblar los vidrios polvorientos. Javier abrió los ojos, su mirada vagando por la penumbra de la sala, donde las sombras danzaban como espectros atrapados en un juego silencioso. El libro resbaló de sus manos, cayendo al suelo con un golpe sordo que resonó en el espacio vacío. Y por un momento sintió que el silencio entre los ruidos era más profundo de lo que debería. La cabaña, con sus paredes oscuras y su aroma a abandono, parecía viva bajo la lluvia, como si cada crujido de la madera fuera un latido débil, un suspiro que escapaba de su estructura gastada. Javier se inclinó hacia adelante, recogiendo el libro con dedos torpes, y miró hacia la ventana más cercana. Afuera, la neblina se alzaba desde el suelo, un manto gris que devoraba los pinos y envolvía el mundo en un sudario helado. La luz de la chimenea apenas alcanzaba a iluminar el cristal, pero lo suficiente para que viera su propio reflejo, un hombre cansado, con ojeras marcadas y el cabello revuelto por la humedad. Sonrió débilmente, burlándose de su propia fragilidad, y se recostó de nuevo en el sillón, decidido a ignorar el leve escalofrío que recorría su espalda. Por un momento, todo fue perfecto. La lluvia cantaba su melodía salvaje, el fuego crepitaba con una furia reconfortante, y el viento aullaba como un lobo solitario en la distancia. Javier cerró los ojos otra vez, dejando que el sonido de la tormenta lo envolviera, que el calor lo abrazara, que la soledad lo reclamara como suyo. No había nada más que él, la cabaña y la noche, un refugio tembloroso contra el caos del mundo exterior. Pero ese cosquilleo en la nuca no desaparecía, crecía, lento y sigiloso, como un murmullo que se alzaba desde la tierra misma. Algo en la atmósfera, algo en el ritmo irregular de la lluvia, empezaba a perforar la calma, a rasgar la paz con dedos invisibles. Javier no lo sabía aún, pero la tormenta no era solo un capricho del cielo, era un presagio, un eco hambriento, que traía consigo algo que no debía estar ahí. La lluvia golpeaba el tejado con una furia creciente,
Un tamborileo que ya no acariciaba los sentidos de Javier, sino que los arañaba con dedos helados y torcidos. Dentro de la cabaña, el resplandor anaranjado de la chimenea seguía crepitando, pero su calor parecía débil, insuficiente contra el frío húmedo que se colaba por las rendijas de las paredes oscuras. Javier, de 35 años, con el rostro curtido y los ojos hundidos por noches de insomnio, permanecía hundido en el sillón gastado, el libro olvidado en su regazo como un peso muerto. La paz frágil que había sentido al llegar se desvanecía, disolviéndose en el aire denso que olía a leña quemada y a tierra mojada, un aroma que ahora le apretaba la garganta como un nudo viscoso. Afuera, el viento rugía entre los pinos con una violencia salvaje, un aullido grave que perforaba la noche y hacía temblar los vidrios polvorientos de las ventanas, como si la tormenta misma estuviera viva, hambrienta, buscando algo que devorar. Javier intentó cerrar los ojos otra vez, aferrándose a esa calma engañosa que lo había envuelto al principio, pero el ritmo de la lluvia lo traicionaba. Ya no era un canto suave, un arrullo dulce que mecía el alma. Ahora era irregular, caótico, un golpeteo desordenado que resonaba en el tejado con una fuerza que le taladraba los oídos. Las gotas caían pesadas, furiosas, estrellándose contra la madera como si fueran piedras lanzadas desde el cielo gris, un cielo que se había transformado en una masa oscura, hinchada, que aplastaba los cerros con su peso enfermo. Cada ráfaga de viento sacudía la cabaña, haciendo crujir las tablas del suelo con un lamento seco, un gemido que parecía surgir de las entrañas mismas de la estructura. Javier se enderezó en el sillón, el corazón latiéndole con un ritmo inquieto, un eco que no sincronizaba con el caos de afuera. Había algo en la atmósfera, algo que no podía nombrar pero que sentía reptando por su piel como un escalofrío sigiloso. La luz de la chimenea proyectaba sombras largas y torcidas sobre las paredes, figuras que danzaban con una lentitud enfermiza, como si estuvieran vivas, observándolo desde los rincones oscuros. Javier giró la cabeza hacia la ventana más cercana, el vidrio empañado por la humedad y salpicado de gotas que corrían como lágrimas selceladas. Afuera, la neblina se alzaba desde el suelo, un sudario gris que devoraba los pinos y envolvía el mundo en una penumbra opresiva. La oscuridad era absoluta, un abismo negro que tragaba la luz de la luna y dejaba solo el rugido de la tormenta como prueba de vida. Pero no era solo la tormenta lo que lo inquietaba. Había un peso en el aire, una presencia muda que lo miraba desde las sombras, un cosquilleo que trepaba por su nuca y se clavaba en su mente como una espina afilada. Se levantó del sillón con un movimiento brusco, el libro cayendo al suelo con un golpe sordo que resonó en la sala vacía. Sus botas crujieron contra las tablas gastadas mientras caminaba hacia la chimenea, buscando el calor que parecía escaparse de sus manos temblorosas. El fuego crepitaba con furia, las llamas lamiendo los troncos con un hambre voraz, pero el calor no llegaba a su piel. Se desvanecía en el aire frío que se colaba por las rendijas, un aliento helado que parecía susurrar su nombre. Javier se frotó las manos, el roce áspero de su piel resonando en el silencio entre los golpes de la lluvia, y miró las llamas con ojos vidriosos. Intentó convencerse de que era el cansancio, que las noches sin dormir en la ciudad lo habían dejado vulnerable, pero el ritmo irregular de la tormenta lo desmentía. Cada gota que caía era un martillo invisible, cada ráfaga de viento un rugido que perforaba su calma y la desgarraba en pedazos. Caminó hacia la ventana, sus pasos resonando con un eco hueco que parecía rebotar en las paredes oscuras.
Apoyó una mano contra el vidrio frío, el contacto helándole los dedos como si tocara hielo puro, y miró hacia afuera con una mezcla de curiosidad y temor. La neblina se arremolinaba en el patio, un manto gris que se retorcía como serpientes vivas, devorando los contornos de los pinos y borrando el mundo más allá de la cabaña. Las ramas desnudas se alzaban torcidas, arañando el cielo con garras huesudas que temblaban bajo el viento furioso. Por un momento, pensó que vio algo moverse entre la bruma, una sombra fugaz que se desvaneció antes de que pudiera fijarla con la mirada. Parpadeó con fuerza, el corazón martilleándole el pecho, y se dijo a sí mismo que era un truco de la luz, una ilusión creada por la tormenta y su mente agotada. Pero el sonido lo traicionó otra vez. Entre el rugido del viento y el golpeteo caótico de la lluvia, escuchó un crujir seco, un chasquido que no pertenecía a la madera de la cabaña ni a los árboles afuera. Venía de algún lugar dentro, un eco grave que resonaba en las paredes y se colaba por las rendijas como un susurro hambriento. Javier giró la cabeza, su aliento escapando en una nube blanca que temblaba en el aire frío. La sala estaba vacía, las sombras danzando en las paredes con una lentitud enfermiza. Pero el crujir seguía, un lamento que reptaba desde los rincones oscuros y le taladraba los oídos. «Es la casa», murmuró, su voz temblando en la penumbra. Pero las palabras sonaban huecas, falsas, un intento débil de calmar el pánico que empezaba a quemarle la garganta. Se acercó a la chimenea otra vez, el calor lamiéndole la piel con dedos tibios que no podían borrar el frío que se aferraba a sus huesos. El fuego crepitaba con una furia desesperada, las llamas alzándose en lenguas anaranjadas que parecían luchar contra la oscuridad que se colaba desde afuera. Javier se arrodilló frente a las brasas, buscando consuelo en su resplandor, pero el ritmo irregular de la lluvia lo perseguía. Ahora era más fuerte, más insistente, un golpeteo que resonaba en el tejado como si alguien arrojara puñados de grava desde el cielo. Cada golpe era un latido torcido, un eco que vibraba en su pecho y le apretaba el corazón con garras heladas. El viento aullaba con una furia salvaje, sacudiendo las ventanas con tanta fuerza que los vidrios parecían a punto de estallar. Un rugido que perforaba la noche y le desgarraba la mente. Javier se puso de pie, el cuerpo temblando, y caminó hacia la puerta de la cocina, atraído por un instinto que no entendía. Las tablas crujían bajo sus botas con un lamento seco, un sonido que parecía responder al caos de afuera. La cocina era un espacio modesto, con una mesa vieja y utensilios oxidados colgando de las paredes. Pero el aire ahí era más denso, más frío, como si algo hubiera entrado antes que él. Miró hacia la tana pequeña sobre el fregadero, el vidrio empañado y salpicado de gotas que corrían como lágrimas negras. Afuera, la neblina se retorcía con una lentitud enfermiza, un manto gris que devoraba el patio y envolvía la cabaña en un silencio opresivo. Pero no era silencio, era un murmullo, un eco que reptaba desde la tormenta y se colaba por las rendijas, un susurro que lo miraba desde las sombras. Se quedó inmóvil, el corazón martilleándole la garganta, los ojos fijos en el vidrio empañado. El ritmo irregular de la lluvia seguía, un golpeteo caótico que perforaba la calma y la desgarraba en pedazos. El viento rugía con una furia hambrienta, sacudiendo la cabaña con garras invisibles que arañaban las paredes.
Javier sintió un escalofrío cortante recorrer su espalda, un cosquilleo que se clavaba en su nuca como una aguja helada. Algo estaba cambiando, algo en la atmósfera lo miraba desde la neblina, un peso que aplastaba su pecho y le robaba el aire. La tormenta no era solo un capricho del cielo, era un presagio, un lamento vivo que traía consigo algo que no debía estar ahí. La lluvia golpeaba el tejado de la cabaña con una furia desatada, un rugido caótico que resonaba en las paredes oscuras y las hacía temblar como si fueran a desplomarse. Javier, de 35 años, con el rostro curtido y los ojos cansados, estaba de pie en la cocina, inmóvil, atrapado en un silencio opresivo que vibraba entre los golpes de la tormenta. El resplandor anaranjado de la chimenea apenas llegaba hasta ahí, dejando la sala envuelta en sombras largas y torcidas que se retorcían con una lentitud enfermiza. El aire era denso, helado, cargado de un olor a tierra mojada y podredumbre que se colaba por las rendijas y le apretaba la garganta como un lazo viscoso. Afuera, el viento aullaba entre los pinos con una violencia salvaje, un lamento grave que perforaba la noche y hacía crujir los vidrios empañados de las ventanas, como si la sierra misma estuviera rugiendo de hambre. El ritmo irregular de la lluvia había cambiado otra vez, transformándose en algo más pesado, más insistente, un golpeteo que ya no era solo un eco del cielo, sino un martilleo deliberado que taladraba los sentidos de Javier. Las gotas caían con una fuerza brutal, estrellándose contra el tejado con un estruendo que resonaba en su pecho y le robaba el aire. Cada golpe era un latido torcido, un sonido que se clavaba en su mente como una aguja helada, desgarrando la calma frágil que había intentado aferrar. El viento rugía con una furia voraz, sacudiendo las paredes de madera con garras invisibles que arañaban la superficie y hacían temblar los vidrios con un chirrido agudo. Javier sintió un escalofrío cortante recorrer su espalda, un cosquilleo que se alzaba desde la base de su nuca y se extendía por sus brazos como un veneno helado. Algo estaba mal. Algo en la tormenta lo miraba desde la neblina, un peso que aplastaba su alma y le susurraba en la oscuridad. Caminó hacia la ventana de la cocina, sus botas crujiendo contra las tablas gastadas con un lamento seco que parecía responder al caos de afuera. El vidrio estaba empañado, salpicado de gotas que corrían como lágrimas negras, y Javier apoyó una mano temblorosa contra él, el frío quemándole la piel como si tocara hielo puro. Miró hacia afuera, los ojos entrecerrados, buscando algo en la neblina gris que devoraba el patio y envolvía los pinos en un sudario enfermo. La oscuridad era absoluta, un abismo negro que tragaba la luz y dejaba solo el rugido de la tormenta como prueba de vida. Pero entonces lo escuchó. Un golpe seco, un sonido que no encajaba con el tamborileo de la lluvia ni el aullido del viento. Era un golpeteo rítmico, insistente, que resonaba contra la ventana como si alguien estuviera golpeándola con los nudillos, un eco que perforaba la noche y le taladraba los oídos. Javier retrocedió un paso, el corazón martilleándole la garganta, el aliento escapando en una nube blanca que temblaba en el aire helado. «¿Qué demonios?», murmuró, su voz quebrándose en la penumbra, pero las palabras se perdieron en el rugido de la tormenta. El golpeteo seguía, lento, deliberado, un toc, 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 que vibraba en el vidrio y se colaba por las rendijas como un susurro hambriento. No era la lluvia. Las gotas caían con furia, pero este sonido era diferente, más humano, más vivo. Un lamento que reptaba desde la neblina y lo miraba desde las sombras. Javier se acercó otra vez, el cuerpo temblando,
y limpió el vidrio empañado con la manga de su chamarra, dejando un rastro húmedo que brillaba bajo la luz débil de la chimenea. Afuera, la neblina se arremolinaba con una lentitud enfermiza, un manto gris que se retorcía como serpientes torcidas, devorando los contornos de los árboles y borrando el mundo más allá de la cabaña. El golpeteo se detuvo de repente, un silencio sofocante cayendo sobre la cocina como un sudario pesado. Javier contuvo el aliento, los ojos fijos en el vidrio, esperando que el sonido regresara, pero solo escuchaba el rugido del viento y el tamborileo caótico de la lluvia. Por un momento, pensó que lo había imaginado, que el cansancio y la tormenta le estaban jugando una mala pasada. Pero entonces lo vio, una sombra fugaz, un contorno borroso que se movió entre la neblina, desapareciendo antes de que pudiera fijarla con la mirada. Parpadeó con fuerza, el corazón latiéndole con un ritmo desbocado, y se inclinó hacia adelante, la nariz casi rozando el vidrio helado. «No hay nada», susurró, su voz temblando en el aire frío, pero las palabras sonaban huecas, falsas, un intento débil de calmar el pánico que empezaba a quemarle las entrañas. El golpeteo volvió, más fuerte, más rápido. Un toc, 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 que resonaba contra la ventana con una furia desesperada. Javier dio un salto atrás, tropezando contra la mesa vieja de la cocina, el impacto sacudiendo los platos oxidados que descansaban en un rincón. El sonido era inconfundible ahora, un golpeo que no podía ser la lluvia ni el viento, un eco que vibraba en el vidrio y le taladraba los oídos como un grito mudo. «¿Quién está ahí?», rugió, su voz cortando la penumbra, pero la respuesta fue solo el rugido de la tormenta, un aullido que perforaba la noche y le desgarraba la mente. Corrió hacia la sala, el corazón martilleándole el pecho, y agarró un atizador de la chimenea, el metal frío quemándole las manos como si estuviera vivo. Las llamas crepitaban con una furia voraz, proyectando sombras largas y torcidas que danzaban en las paredes, con una lentitud enfermiza, pero el calor no llegaba a su piel. Se desvanecía en el aire helado que se colaba desde afuera. Se acercó a la ventana grande de la sala, el atizador temblando en sus manos, y miró hacia afuera con ojos vidriosos. La neblina se alzaba desde el suelo, un manto gris que devoraba el patio y envolvía los pinos en una penumbra opresiva. Las ramas desnudas se alzaban torcidas, arañando el cielo con garras huesudas que temblaban bajo el viento furioso. El golpeteo resonaba otra vez, un toc, 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 que vibraba en el vidrio y se colaba por las rendijas como un lamento hambriento. Javier alzó el atizador, el cuerpo temblando, y gritó: «¡Muéstrate, maldita sea!». Pero la neblina seguía inmóvil, un sudario enfermo que tragaba la luz y dejaba solo el rugido de la tormenta como respuesta. Por un instante, pensó que vio algo moverse entre la bruma, una sombra alta y flaca que se desvaneció antes de que pudiera fijarla con la mirada. El golpeteo cesó otra vez, un silencio sofocante cayendo sobre la cabaña como un peso aplastante. Javier bajó el atizador, el aliento escapando en jadeos cortos que temblaban en el aire helado. «Es el viento», murmuró, su voz quebrándose en la penumbra, pero las palabras sonaban huecas, falsas, un intento débil de calmar el pánico que le quemaba la garganta. Caminó hacia la chimenea, buscando el calor que parecía escaparse de sus manos temblorosas, pero el fuego crepitaba con una furia desesperada, las llamas alzándose en lenguas anaranjadas que luchaban contra la oscuridad que se colaba desde afuera.
El ritmo irregular de la lluvia seguía, un golpeteo caótico que perforaba la calma y la desgarraba en pedazos. El viento rugía con una furia hambrienta, sacudiendo la cabaña con garras invisibles que arañaban las paredes y hacían temblar los vidrios con un chirrido agudo. Javier se dejó caer en el sillón, el atizador resbalando de sus manos y golpeando el suelo con un clangor metálico que resonó en la sala vacía. El corazón le latía con un ritmo desbocado, un eco que vibraba en su pecho y le robaba el aire. La tormenta no era solo un capricho del cielo, era un presagio, un lamento vivo que traía consigo algo que no debía estar ahí. Los golpes en la ventana no eran un truco de la lluvia ni del viento, eran un mensaje, un susurro hambriento que reptaba desde la neblina y lo miraba desde las sombras. Javier cerró los ojos, intentando ignorar el escalofrío cortante que recorría su espalda, pero el golpeteo volvió, un toc, 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 que resonaba en la cabaña y le taladraba los oídos como un grito mudo. La cabaña temblaba bajo el rugido ensordecedor de la tormenta. Las paredes oscuras crujiendo con un lamento seco que resonaba en la penumbra como si la madera misma estuviera viva, retorciéndose de dolor. Javier, de 35 años, con el rostro curtido y los ojos hundidos por el cansancio, estaba sentado en el sillón gastado, el atizador de la chimenea abandonado a sus pies, un eco metálico aún vibrando en el aire helado. La lluvia golpeaba el tejado con una furia salvaje, un tamborileo caótico que perforaba la noche y le taladraba los oídos como un grito mudo. El resplandor anaranjado de la chimenea crepitaba con una desesperación voraz, proyectando sombras largas y torcidas que danzaban en las paredes con una lentitud enfermiza. Pero el calor se desvanecía en el aire denso, un aliento helado que se colaba por las rendijas y le quemaba la piel como hielo puro. Los golpes en la ventana habían cesado, dejando tras de sí un silencio sofocante que pesaba sobre la sala como un sudario enfermo. Javier respiraba en jadeos cortos, el corazón martilleándole la garganta, el sudor frío corriendo por su frente y goteando sobre sus manos temblorosas. Había intentado convencerse de que era el viento, que la tormenta le jugaba trucos crueles a su mente agotada, pero el eco de esos golpes seguía resonando en su cabeza, un toc, 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 que vibraba en su pecho y le robaba el aire. Afuera, el viento aullaba con una furia hambrienta, sacudiendo los vidrios empañados con garras invisibles que arañaban la superficie y hacían temblar la cabaña con un chirrido agudo. La neblina se alzaba desde el suelo, un manto gris que devoraba los pinos y envolvía el mundo en una penumbra opresiva. Pero dentro, el silencio era más aterrador, un vacío que lo miraba desde las sombras. Javier se puso de pie, el cuerpo temblando, y caminó hacia la chimenea, buscando el calor que parecía escaparse de sus dedos torpes. Las llamas crepitaban con una furia desesperada, alzándose en lenguas anaranjadas que luchaban contra la oscuridad que se colaba desde afuera. Pero el frío seguía aferrándose a sus huesos como un huésped helado. Se arrodilló frente a las brasas, el resplandor lamiéndole el rostro con dedos tibios que no podían borrar el escalofrío cortante que recorría su espalda. «Es solo la tormenta», murmuró, su voz quebrándose en la penumbra, pero las palabras sonaban huecas, falsas, un intento débil de calmar el pánico que le quemaba las entrañas. El ritmo irregular de la lluvia seguía, un golpeteo caótico que resonaba en el tejado y le taladraba los oídos, un eco que vibraba en las paredes y se colaba por las rendijas como un susurro hambriento. Entonces lo escuchó.
Al principio fue apenas un murmullo, un sonido sutil que se deslizaba entre el rugido del viento y el tamborileo de la lluvia, un eco tan leve que pensó que lo había imaginado. Javier se quedó inmóvil, el cuerpo tenso, los ojos fijos en las llamas que danzaban con una furia voraz. El murmullo volvió, más claro esta vez, un susurro ronco que reptaba desde las sombras y le perforaba la mente como una aguja afilada. No venía de afuera. No era el viento ni la lluvia, sino algo dentro de la cabaña, un lamento vivo que se alzaba desde los rincones oscuros y lo miraba con ojos invisibles. «¿Qué?» susurró, su voz temblando en el aire helado, pero el murmullo lo interrumpió. Un eco grave que vibraba en las paredes y le taladraba los oídos como un grito mudo. Se levantó de un salto, el corazón martilleándole el pecho, y giró la cabeza hacia la sala, buscando la fuente del sonido. Las sombras danzaban en las paredes con una lentitud enfermiza. Figuras torcidas que se retorcían como espectros atrapados en un juego silencioso. El murmullo seguía. Un susurro que no formaba palabras, un lamento que se colaba por las rendijas y le apretaba la garganta como un lazo viscoso. Javier caminó hacia la ventana grande, sus botas crujiendo contra las tablas gastadas con un lamento seco que resonaba en el espacio vacío.